Hello students, welcome to the class. Bienvenidos a la clase. Today we are going to speak about simple past. Vamos a tratar acerca del pasado simple, affirmative negative sentences, oraciones afirmativas y negativas, regular y irregular verbs y verbos regulares y irregulares. Look at this. I study at home. Yes, fíjense, I study at home. Esta oración está en presente. Yo estudio en casa. Now, when I want to speak about something that happened in the past, cuando quiero hablar de algo que sucedió en el pasado, it's different. Es un poco diferente, yes? Miren estas oraciones. I studied at school. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia con la oración anterior? I studied at school. They watched a new Netflix series. Acá también hay algo que podemos destacar. They watched. We chatted with friends. We chatted with friends. ¿Ok? Fíjense, hay unas diferencias. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero transformar una oración en pasado, voy a agregarle al verbo ed, como tienen marcado ahí en este cuadro. Estos son solo algunos ejemplos. Estos verbos se llaman verbos regulares, ¿sí? ¿Por qué regulares? Porque todos cambian de la misma manera. Play, played. Agregándole ed, yo transformé ese verbo en pasado. Hay otros verbos que no agregan ed, que forman parte de una lista. Estos verbos son los verbos irregulares. Por ejemplo, we go to school every day. Esa es una oración en presente. Si yo quiero hacer esa oración en pasado, we went to school yesterday. I have breakfast at 9 every day. En cambio, en pasado, I had breakfast at 9 yesterday. Los verbos irregulares son algunos de los que tienen en esta tabla de acá. Por ejemplo, go, el pasado de go es went. El pasado de eat es ate, ¿sí? Es decir, que cada uno de los verbos tiene un pasado diferente, que van a sacar de una listita, ¿sí? Drink, drank, ¿ok? Write, wrote. Todos estos verbos son verbos en pasado, ¿ok? Negative form. Para hacer las oraciones negativas, ¿cuál es la palabra que ustedes ven en común acá? Didn't, ¿sí? Simplemente agregando didn't, yo transformo estas oraciones en negativas. I didn't study for the test. Yo no estudié para la prueba. They didn't watch TV last night. ¿Sí? Ellos no miraron televisión anoche, ¿ok? Entonces, agregándole didn't a las oraciones, las transformo en negativa. Homework time. Las tareas que siguen a continuación las van a hacer en las carpetas, ¿ok? All right, let's start. Activity number 1. Vamos a ir ahora con la actividad número 1. Tienen que cambiar estos verbos que tienen ahí a pasado, ¿sí? Todos estos verbos son regulares. ¿Qué quiere decir? Que todos agregan ed, ¿ok? Van a fijarse y van a cambiar esos verbos. Por ejemplo, one, decide, en pasado sería decided, ¿sí? Le agrego ed. Activity number 2. Tienen que elegir la opción correcta en cada una de las oraciones, ¿ok? Hay verbos que están mal escritos, ustedes se fijan por qué están mal escritos y los cambian, ¿sí? Encierran la opción, no los cambian, simplemente encierran la opción que corresponde. Activity number 3. Estos verbos que están acá los van a sacar de la lista de verbos irregulares. Cada uno de estos verbos tiene un pasado. ¿Cuál es? Los van a averiguar y los van a sacar de la listita de verbos irregulares. ¿Ok? Simplemente eso. Activity number 4. Fíjense que cada oración al final tiene un verbo, ¿sí? Ustedes van a cambiar ese verbo y lo van a poner en pasado, ¿sí? Recuerden, si no encuentran el verbo en la lista, le van a agregar ed. ¿Ok? Exercise number 5, activity number 5, la última actividad. For example, Sally left the window open last night. La van a pasar a negativa, ¿sí? ¿Cómo la paso a negativa? Usando didn't, no se olviden. Sally didn't leave the window open last night. ¿Ok? Bye bye. See you.